Bendiciones, te habla esta tu hermana y amiga Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel desde los estudios de CTN Internacional en el barrio Piña del pueblo Toalta de la Isla del Cordero. Así que te invito a que te quedes ahí, que permanezcas en tu lugar porque Mujer a Otro Nivel acaba de comenzar. Mujer a otro nivel. Y ya de regreso en esta edición de Mujer a Otro Nivel, hemos estado en programas anteriores hablando de la vida, hablando de que Él vino a dar vida y vida en abundancia, y siempre teniendo como plataforma el diseño de Dios para nuestras vidas, que nos creó a imagen y semejanza, y que cuando creó a la mujer, dice la palabra, nos revela que vio que era bueno. Así que los planes del Señor siempre son buenos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y basado en eso, yo en esta mañana tenemos una invitada que estoy convencida de que lo que viene a compartir con nosotros, información y testimonio, va a edificar nuestras vidas. Así que sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Jessica Rodríguez. Jessica, bienvenida. Gracias, Maritere, por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor estar aquí en esta mañana con ustedes. Pues en esta mañana vamos a continuar hablando de lo que implica un aborto y las secuelas que puede tener tanto físicas como espirituales en la vida de las personas, de las mujeres que deciden abortar. Y quiero poner como plataforma, no te estamos juzgando. Ni te estamos juzgando ni te vamos a juzgar. Lo que queremos es traer una información que puede edificar tu vida, que te ayude a entender si estás en ese proceso de tomar una decisión de abortar, que te ayude a entender lo que implica esa decisión. Y si ya tomaste esa decisión, tampoco te vamos a juzgar, pero queremos que sepas que hay herramientas para sanar. Y hay un programa que se llama Camino a Sanar. Y Jessica viene como un testigo, con un testimonio poderoso de la vivencia que ella ha tenido con Camino a Sanar, y tiene vivencia en varias vertientes. Primero, como una persona que vivió la experiencia de sanar, y también como un recurso del programa Camino a Sanar. Así que Jessica, tienes libertad en este momento para que compartas con nosotras y con nuestros hermanos que a través de las cámaras siempre nos esperan semana tras semana, sobre lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este programa. Pero no sin antes, yo quiero traer el siguiente versículo. En Isaías 43, versículo 25 dice: soy yo, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues yo llego a Camino a Sanar por una amiga que me dijo, fíjate, deberías de darte la oportunidad de tomar ese estudio bíblico. Y yo le dije, pues, lo voy a pensar porque ya el Espíritu Santo trabajó conmigo esa área hace muchos años. Habían pasado alrededor de 17 años. Y obviamente pues yo pensaba, ¿verdad?, que había sanado la experiencia del aborto. Pero no es hasta cuando el Señor empieza a ponerme hermanas en el camino que ya habían pasado por su camino a sanar y me comienzan a hablar de su experiencia, que yo pues un día le dije a mi esposo, fíjate, voy a tomar el estudio bíblico por una razón, porque es entre el Señor y yo. Y él me pregunta, ¿pero tú no sanaste eso ya? Yo le dije, bueno, yo entiendo que yo lo sane, pero el Espíritu Santo es el que conoce. Qué herida queda abierta aquí en lo profundo de mi corazón. Y me di la oportunidad de llegar al estudio. El Señor empezó a trabajar conmigo poco a poco. Me empezó a recordar quién es Él, su amor, su misericordia.
Y comenzó a trabajar conmigo la ira. Luego de eso ¿La ira como una secuela? Correcto, como una secuela del aborto. Porque cada uno de nosotros viene, ¿verdad? Cargando con sus cosas desde la niñez. Exacto. Pero el aborto lo que hace es exacerbar todo lo que tú traías, lo llevas a los extremos, o bueno o muy malo. Wow. Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar conmigo. Es un estudio maravilloso en el cual yo me comprometí, hice cada capítulo completo, que es lo mejor, ¿verdad? Que siempre le recomendamos a las chicas. Trabajó conmigo el perdón, con la depresión, y no es hasta que yo llego al retiro que el Señor comienza a traerme, a revelarme más cosas que yo desconocía. Entre esas, era la forma en la cual yo veía a mi esposo. Yo tenía mucho resentimiento con mi esposo. Antes de que sigas, vamos a aclarar por qué tenías resentimiento con tu esposo, porque el aborto se dio dentro del matrimonio. Correcto. Okay. Correcto. Mi esposo me acompañó a la clínica en forma de apoyo, pero obviamente yo no le di a él la oportunidad de elegir. Yo tomé la decisión sin contarlo con él. Y yo le dije, no, vamos a abortarlo. Me da vergüenza, tu mamá, la gente, etcétera, etcétera. Y sin saberlo guardaba ese resentimiento. Y el Espíritu Santo, en una de las capítulos, me trae a memoria a mi esposo, y yo le decía, pero ¿y qué tiene que ver mi esposo con esto? Pero no, tenía que ver. No tan solamente eso, él empezó a trabajar con mi ira, una ira que realmente era muy fuerte. Y me di cuenta hace poco que esa ira yo la descargaba con mi hijo, ya adolescente. No con mi esposo, con mi hijo. Porque después, para que la gente pueda entender, después del aborto quedas embarazada y alumbras gemelos. Una nena y un nene. Una nena y un niño. Es un regalo. Para la gloria de Dios. Eso es así. Eso es así. El Señor me bendijo aún, ¿verdad? No siendo merecedora de esa bendición. Y me di cuenta de eso. Y entonces ahí es que el Señor comienza a trabajar conmigo. Ya en el segundo día del retiro hay una dinámica, ¿verdad? Que se hace en el retiro. Y yo decía, Señor, es que yo no siento sacar el pajarito. Y eso es parte de una dinámica. Okay. Y el Espíritu Santo me inquietaba, desde que me levanté me inquietaba. Yo me iba a una esquina, habían unas muchachas allá, yo trataba de irme a la otra esquina, habían otras acá. Yo no quería que nadie me viera y yo no quería que el programa se retrasara. Pero obviamente no era el programa, era que el Espíritu Santo quería trabajar algo conmigo. Me voy de rodillas y empiezo a orar y empiezo a llorar. Déjame para tratar de entender, cuando tú dices que tú no quieres que el programa se retrase, es que la dinámica del pajarito era parte del programa y mientras tú no lo hicieras, no podías continuar. No era que no podía continuar. Es una dinámica que se hace en la cual cuando ya nosotras sentimos que ese peso, esa culpa, esa vergüenza, el Espíritu Santo ha trabajado con ella, ese pajarito sale de donde está. Y obviamente pues hay unos horarios, se hacen unas cosas, etcétera. Y me voy de rodillas y empiezo a llorar, y yo le decía, Señor, ¿pero qué pasa? Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón y me decía, te estoy quitando el corazón de piedra que causó el aborto en ti. Te estoy poniendo uno de carne. Y yo decía, Señor, yo no quiero llorar porque es que
quiero, pero no puedo, no debo. Y fue una lucha, hasta que una de las chicas se me acerca, me da un abrazo y realmente mi gemir de tanto llorar fue tan profundo que yo no me había dado cuenta hasta ese momento que yo llevaba un luto por casi 20 años y yo no lo había pasado. No lo habías procesado. No. Y ahí fue que yo entendí que no eran simples células sin vida, que eran mis hijos, que fueron bebés. Y para mí fue tan poderoso como el Espíritu Santo ministró a mi vida aquel día, que después de llorar yo lo que hacía era reír, porque es que es tu sentir esa paz, ese bálsamo, esa liberación que solamente te trae el Espíritu Santo. Obviamente pues me di cuenta de que eso afectó mi relación con mis hijos, había afectado mi relación con mi mamá, también la ira, el Señor trabajó con mi ira de una manera tan asombrosa y sobrenatural que puedo decir que desde que yo salí de aquel retiro yo no he vuelto a irarme de la misma manera. Wow. Para nada. Sí, obviamente las injusticias y No, situaciones, o sea, pues llega el momento en que son uno se enoja, que tenemos, pero claro. no le das rienda suelta a esa ira. Tienes control sobre eso. Exacto. Mi relación con mi esposo mejoró muchísimo. Mi relación con mis hijos ha ido paulatinamente mejorando. Mi relación con mi hijo, que se fue para Estados Unidos en esta última oportunidad que vino ahora en Navidad, vi como la relación comenzaba otra vez a unirse, una cosa espectacular, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Qué lindo. Hemos hablado de algunas secuelas, la ira, el que estabas manifestando ira con tu esposo, estabas manifestando ira con tu hijo, estabas manifestando ira con tu mamá. Sí, yo sentía que habían cosas que todavía quedaban con mi mamá, pero no sabía identificarlas. Fue en el estudio bíblico que pude identificar que eso que todavía yo sentía, ese roce que todavía yo sentía que había entre mi mamá y yo, había sido por ese resentimiento y ese coraje que yo había guardado. Entonces, podemos decir, porque muchas personas piensan, y lo hablamos en otras ocasiones, que hay pecados que se perdonan y hay pecados que no se perdonan. Ningún pecado queda sin el perdón del Señor cuando nosotros anhelamos ese perdón. Y entonces tenemos en Jessica un ejemplo, siento la paz del Señor. Amén. De momento se ha manifestado una paz hermosísima. Gloria a Dios. En Jessica vemos un testimonio poderoso 17 años después. Sí, de yo haber pensado que ya el Señor había trabajado con eso en mi vida. 17 años después, no de que aconteció, sino de ella creer que ya ella había sanado y que ya ella había trabajado con el dolor y las secuelas que pudo haber dejado el aborto. Y ella descubre que todavía habían secuelas en ella que estaba afectando no solo su vida, porque esto es un tema que me inquieta, es que afectaba tu vida, pero estaba afectando el entorno completo de tu familia. Es correcto. Es correcto. Camino a sanar es una opción, yo diría que poderosísima, para aquellas personas que han experimentado el aborto y que quizás no sabes que muchas de las cosas que se están manifestando en tu vida y que en lugar de tú estarlas controlando, como dijo Jessica ahorita, te están controlando a ti. Tienes la oportunidad de sanarla, tienes la oportunidad de perdonarte a ti mismo, tienes la oportunidad de reconciliar tu vida con ese proceso. No es aplaudiendo lo que pasó, sino entendiendo que en ese momento tomaste una decisión que quizás no estabas consciente de todo lo que eso podía acarrear sobre tu vida. Así que nosotros en este momento queremos que tú sepas que no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Amén. Que no hay nada que el Señor
no sepa que está afectando tu vida y que lo único que está esperando es una apertura, porque me llama la atención cuando tú dices la dinámica del pajarito, o sea, tú como que, como que es, mira, lo único que el Señor está esperando es que nosotros le demos una apertura para Él entrar y sanar todo lo que tenga que sanar. Amén. Me llama mucho Amén. la atención que tú mencionas que para efectos tuyos estaba todo sanado. Sí, yo había entendido que sí, porque el Espíritu Santo fue el que me confrontó directamente con mi pecado. Y al yo poderlo confesar, sentí libertad, sentí que un peso que cargaba por muchos años se quitaba de mi espalda. Pero no fue, o sea, no fue totalmente la sanidad hecha hasta que el Señor termina otros procesos en mi vida. Desde que yo tuve a mis hijos, Él fue trabajando otras áreas de mi vida, mi identidad, la relación paternal. O sea, fueron muchas cosas que el Señor fue trabajando hasta que me mencionan de Camino a Sanar. Y obviamente, pues yo he querido desde siempre, desde que me reconcilié con el Señor estando embarazada, yo he querido abrirle mi corazón al Señor, porque si no le damos esa oportunidad al Señor y al Espíritu Santo de trabajar con las heridas que tenemos en nuestro corazón, el Señor es un caballero, el Señor no nos va a obligar. Tenemos que darle ese permiso, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, con hambre y sed de Él. Y así fue como, ¿verdad? Yo empecé, yo decía, no, Señor, es que yo quiero más, es que yo sé que necesito sanar más. No quiere decir que el yo haber buscado ayuda profesional no funcionara, porque me ayudó en muchas otras áreas de mi vida. Pero hay áreas en nuestra vida que el Espíritu Santo es el único que puede llegar. Yo estuve lavando, casualmente, porque es que me ministró el Espíritu Santo lavando ventanas en casa ayer. Y yo veía que yo limpiaba las ventanas y yo decía, pero es que este sucio aquí es tan difícil. Y el Espíritu Santo me decía, ese sucio que tú no puedes llegar, que tú no puedes sacar de ahí, es al que yo llego cuando yo quiero sanar una herida que tú no has identificado, que todavía tú tienes abierta. Yo decía, Señor, tú estás pasado. Sí, sí, porque la realidad es que en nuestra mente, que es limitada, Exacto. nuestro conocimiento, que es limitado, nosotros no lo alcanzamos a saber todo. Exacto. Pero si algo nos dijo Jesús cuando iba a ascender al lugar que le correspondía al lado del Padre, es que dijo que nos iba a enviar al Consolador, aquel que nos iba a recordar las cosas que Él había dicho y el que nos iba a enseñar. Y entonces la palabra nos revela que el Dios al que nosotros le servimos es omnisciente. Yes. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo. Por lo tanto, es el único que tiene la capacidad de entrar a esos lugares. Y yo digo que ni siquiera la ciencia ha descubierto, ¿okay? Porque tantos años después de la creación, año tras año la ciencia va descubriendo cosas. Sin embargo, el que nos creó la conoce desde el momento que nos creó. Y es el único que puede entrar en esas profundidades de nuestro corazón. Y hacemos así. Quizás de una manera de identificar el corazón, pero no estamos hablando del corazón biológico. Amén. Estamos hablando de la mente, donde se esconden esos pensamientos, donde se esconden esas emociones, donde se esconden esos sentimientos, y el único que puede entrar ahí es identificar, arrancar lo que tenga que arrancar y añadir lo que es necesario. El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, qué lindo, yo te escucho y no solamente te escucho, puedo en estos momentos sentir la paz que a ti te arropa. Amén. Y te pregunto, ese entorno familiar, porque era hijo, era hija, era esposo, y entonces hay una familia extendida también, todo eso comenzó a cambiar. Sí, de una manera sobrenatural. Yo puedo decir hoy, sin que me quedé nada de esa vergüenza que acarrea el aborto, que pude hablar con mis hijos, pude expresarles el por qué, el cómo y cómo la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó.
pude dejarles saber todas las secuelas que el aborto causó en mí durante muchos años, porque no es un corto tiempo. Yo estuve 20 años sin pasar ese luto. Wow. Y muchos años en los que el Señor ha venido trabajando conmigo. Y aquí en Camino a Sanar fue otra cosa, fue algo sobrenatural. Y te animo a que si pasaste por la experiencia del aborto, en algún momento de tu vida, te des la oportunidad y le des la oportunidad al Señor de trabajarlo en este hermoso estudio bíblico. Ten la certeza de que como el Señor trabajó conmigo y trabajó con muchas otras amadas princesas, lo va a hacer contigo. Porque el Señor quiere traernos libertad. El Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile. El Señor quiere traer paz a tu vida. El Señor quiere hacer todo nuevo en ti y en tu hogar. Eso es así. El Señor quiere restaurar en nosotros la imagen y semejanza con la que Amén. nos creó. Que el pecado la distorsionó y nos ha apartado de ese diseño de Dios. Pero sí hay un anhelo grande, gracias Espíritu Santo, sí hay un anhelo grande de parte de nuestro Señor, de nuestro Creador, es restaurar en nosotros esa imagen y semejanza con la que Él nos creó. Así que no te retires, que regresamos en breve con Mujer a Otro Nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel. Bueno, y ya de regreso en el segmento final de esta edición de Mujer a Otro Nivel, hemos tenido con nosotros a Jessica Rodríguez, lo dije correctamente. Ella ha tenido a bien compartir con nosotros su testimonio después de haber experimentado el aborto y haber creído que estaba sana, descubrir que aún había áreas de su vida que necesitaban el toque del Espíritu Santo para sanar. Y nos ha testificado Jessica en este tiempo que hemos estado hablando de lo productivo y, dicho de otra manera, la bendición que ha sido en su vida, en su matrimonio, en su núcleo familiar y en la familia extendida. Mire cómo va impactando en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en la familia extendida. Amén. El que el Señor le haya dado la oportunidad, o más bien que ella haya escuchado la voz del Espíritu Santo y haya abierto su corazón para que el Espíritu Santo haya entrado y haya sanado y haya arrancado de ella todo lo que le estaba impidiendo funcionar correctamente dentro de su núcleo familiar. Amén. Jessica, Camino a Sanar, ¿para mujeres nada más? No, para hombres también, para hombres también. Perfecto, así que tanto a ti, mujer que nos escucha, como a ti, varón que nos escucha, o a ti, mujer que conoces a algún varón que ha tenido que vivir esta experiencia, y digo ha tenido que vivir la experiencia porque aunque ellos no abortan, ellos han sido parte del embarazo, así que así como han sido parte de traer ese embarazo, también de alguna manera el aborto los impacta. Así que en esta hora, una vez más te recordamos que hay alternativas. Primero, lo principal y lo ideal es que haya prevención y abstinencia si tú no quieres un embarazo no planificado. Segundo, si llegó el embarazo no planificado, hay opciones Amén. para que no tengas que abortar. Tercero, si ya aconteció, hay opciones para sanar. Amén. Así que, Jessica, lo que me resta es decirte gracias Gracias a ti por por la con tanta invitación. transparencia abrir tu corazón para bendecir la vida de tanto. Amén. Y pedirte que hagas una oración para que aquellos que nos están escuchando también puedan abrirse y tener una oportunidad de sanar. Amén, claro que sí.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza a cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, en esta hora yo te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea el que toque a la puerta de aquella mujer que haya pasado por esta experiencia, que pueda entender que hay sanidad, que hay libertad, Señor, en ti, porque tú todas las cosas las haces nuevas, Señor. Padre, gracias por esta experiencia. Gracias porque marcas las vidas tanto de la mujer como de la familia y de todo el que está a su alrededor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser honrado, de ser exaltado, Padre Santo, porque tuya es la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén y amén. Bueno, ya lo que nos resta es decirle que los esperamos nuevamente en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Gracias, Jessica. Gracias a ti, María Teresa.